de la Nación. Ine, buenas tardes, mucho trabajo seguramente en la tarde de hoy. Y decíamos, ¿no?, la publicación de las imágenes con 25 millones de dólares de recompensa por datos o por la cabeza de Nicolás Maduro. Efectivamente, Pablo, buenas tardes a todos ahí, ¿cómo están? El gobierno norteamericano anunció esta mañana que había aumentado de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Lo mismo hizo con el otro personaje esencial de esta dictadura que hoy comienza un nuevo capítulo, que es Diosdado Cabello, y luego en un escalón un poquito inferior, 15 millones de dólares por Vladimir Padrino López, el jefe absoluto de las Fuerzas Armadas. Así se compone, ese es un poquito la composición del cuadro de poder y también el cuadro de personas buscadas por Estados Unidos. Además de eso, hubo también sanciones por parte de otros países. Por ejemplo, Gran Bretaña puso sanciones a 15 funcionarios, sobre todo judiciales y de seguridad del régimen, entre ellos la presidenta de la Corte Suprema, que la vemos ahí atrás de la juramentación de Maduro, a un director del DGCIM, que es el DGCIM básicamente el órgano que controla a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, porque es la contrainteligencia militar. Eso fue la andanada de respuesta que hoy recibió esta asunción ilegítima de Maduro a la presidencia venezolana. Y ya Ine, ayer, ¿no?, con los mensajes propios de Donald Trump a 10 días de su asunción sí legítima y sí constitucional en Estados Unidos, condenando lo sucedido con María Corina Machado. Exactamente, Pablo. Fue una de las primeras, digamos, tweets sobre la situación venezolana por parte de Donald Trump. Fue bastante contundente en su exigencia de que Venezuela diera un giro democrático. Sin embargo, su postura sobre cómo va a ser la relación con Venezuela, que va a ser crítica para el futuro tanto de la oposición como de la dictadura de Maduro, todavía es bastante ambigua. Una de las señales sobre eso es que no recibió a Edmundo González Urrutia, que esta semana estuvo en su gira internacional. Finalmente estuvo en Estados Unidos, fue recibido por Joe Biden, pero no por Donald Trump, que sí recibe desde el 5 de noviembre, cuando ganó a decenas de otros líderes globales. Te sumo a Nayib Bukele, ¿no?, el presidente de El Salvador, con sus enigmáticos posteos, ¿no?, desde la temperatura, la geolocalización en Caracas, en Venezuela, pero también sobre este mensaje de la cartera de María Corina Machado. ¿Qué quiso expresar o qué podemos anticipar? Incluso estamos esperando la palabra de la líder María Corina Machado. Sinceramente me cuesta mucho descifrar qué quiso expresar Nayib Bukele. Me parece que se quiso subir a un poco a todo, digamos, el vértigo de la realidad latinoamericana que ayer estuvo dominada por Venezuela y, por supuesto, sentar su postura, que siempre es del costado de la oposición venezolana. Ahora, sí, lo importante acá es lo que vos acabas de mencionar. Estamos todos a la espera de qué va a decir María Corina Machado, cómo va a seguir la lucha de todo este enorme movimiento que desde el triunfo del 28 de julio no dejó de movilizarse, tanto en las calles, en las redes, ante la comunidad internacional. ¿Cómo va a ser este próximo capítulo de lucha? Es un poco las señales que va a dar la jefa de la oposición, María Corina Machado. Y a la espera de esa información, Ine, te consulto por información, ¿no? ¿Qué sucedió con Edmundo González Urrutia? Finalmente no pudo traspasar las fronteras de Venezuela. También hay un misterio en torno a su figura, quien, sabíamos la última escala, estaba en República Dominicana. Exactamente. Al parecer, porque es toda su posición, todavía tampoco hay mucho dato por parte del gobierno de República Dominicana, que ayer actuó como una especie de vocero informal de González Urrutia. No salió, no despegó de República Dominicana. Sí, Pablo, hubiese sido, y si lo va a hacer en las horas de la tarde, tremendamente desafiante llegar a Venezuela, porque recordemos que el espacio aéreo ha sido cerrado, la frontera con Colombia, que es, digamos, el paso más tradicional para entrar a Venezuela, ha sido cerrada formalmente por parte del régimen hasta el lunes por lo menos, y una entrada a través de la frontera marítima también habría sido bastante complejo. Por lo tanto, es un poco este desafío de llegar a Venezuela, si se produce en estas horas de la tarde, va a ser muy difícil de sobrellevar para González Urrutia. Te consulto, Inés, sobre los apoyos y rechazos
a esta asunción fraudulenta de Nicolás Maduro. Veíamos una imagen de un recinto prácticamente vacío, con Díaz-Canel, sí, con Ortega, que sorprendió incluso llegando hoy a Venezuela, pero con un Maduro que está solo internacionalmente, amén de sus aliados. Pero también un detalle para sumar: ¿por qué decidió de todas formas Lula da Silva mandar a la embajadora en Caracas? Lula da Silva no habló en estos días, fue uno de los pocos presidentes de la región que no habló abiertamente sobre lo que sucede en Venezuela. El presidente brasileño, aun cuando es el presidente supuestamente más influyente de la región, sobre todo en Venezuela. Hay algunas cosas que, digamos, lo neutralizan. Primero, Brasil comparte una frontera de por lo menos 2.000 kilómetros, un poquito menos, más chica que la que comparte Colombia con Venezuela, y eso es una hipótesis de conflicto para Brasil. Hay otra hipótesis de conflicto y vemos que empieza Brasil a movilizar ciertas fuerzas armadas, que es esta voluntad de Maduro de avanzar sobre el Esequibo, una franja de Guyana donde hay petróleo. Eso en términos geopolíticos, Pablo. Hay una afinidad ideológica que también le hizo pasar a Lula malos momentos en estos últimos 5 meses y medio, desde el 28 de julio hasta acá. Lula pensó que esa afinidad ideológica lo iba a ayudar a convencer a Maduro de que presentara las actas que supuestamente indicarían que él ganó, según decía la dictadura, pero no lo logró y lo hizo quedar muy mal Maduro. Entonces también ahí hay una especie de no saber cómo actuar de Lula. Si muestra mucha crítica a Maduro, va a recibir seguramente no solo la reprobación de Maduro, sino del Partido de los Trabajadores, que es su partido, que hoy envió una delegación bastante numerosa, por cierto, a la asunción de Maduro. Y también hay otra parte del electorado brasileño que está muy descontento con esta cercanía del oficialismo con Maduro. Por lo tanto, es una situación muy compleja de navegar para el presidente brasileño. Inés, te hago la última cortita, no te saco más tiempo porque seguramente hoy sé que están trabajando muchísimo en este día tan especial. Con respecto a otro presidente de la región, ¿no? Gustavo Petro, quien finalmente no asistió. Se cerró la frontera entre Venezuela y Colombia, y anidado a esto también la postura firme de Boric, ¿no? en Chile, con respecto a que es una dictadura la de Venezuela. Exacto. El presidente chileno, Gabriel Boric, que ayer tuvo palabras fuertísimas de apoyo, de solidaridad con la oposición venezolana luego del episodio de detención de María Corina Machado, dejó un poco expuesto las ambigüedades y las complejidades y también las complicidades de la izquierda latinoamericana con esta dictadura que hoy abre un nuevo capítulo, sobre todo la de 3 presidentes en particular. Recién hablábamos de Lula da Silva, Gustavo Petro por un lado, y también Claudia Sheinbaum en México, que envió una delegación a Venezuela. En realidad fue el embajador mexicano que estuvo presente en la asunción de Maduro, y por el otro lado también el embajador colombiano presentes en la asunción de Maduro. Ambos presidentes, al ser por supuesto cuestionados por la prensa sobre este respaldo medio escondido que tratan de hacer, trataron también de mantener una neutralidad peligrosa para un lado y para el otro. Peligrosa porque puede también alienar a su propia base de izquierda, una izquierda bastante extrema, la de ambos presidentes, pero también puede alienar a los votantes de centro que ambos presidentes necesitan. ¿Te parece si escuchamos al presidente de Chile, Gabriel Boric, para darle contexto a lo que estábamos hablando? Esto decía. En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia. Contundente, ¿eh?
sin medias tintas ni Completamente eufemismos. contundente. No solo contundente su postura y muy alineada con, digamos, el discurso que él mantuvo de respeto a los derechos humanos a lo largo de toda su muy corta carrera política, sino contundente en cómo desnuda un poco las ambigüedades, las peligrosas ambigüedades del resto de la izquierda regional, Pablo. Bien, Ine, muchísimas gracias como siempre y Muchas excelente gracias a cobertura en el diario. Lo seguimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos el debate también en la mesa sobre estas posturas. Le voy a responder Sí. a la Quedó pregunta. pendiente la, Sí. Quedó Muy la bien. pregunta. ¿Cómo Mira, se acuerda, justo un colega... No, pero un colega hace un rato me dijo algo que tiene razón. El gobierno de Maduro puede asumir como una dictadura y va a tomar decisiones. Lo que va a pasar es la nulidad de las decisiones que toma. Claro. Si un poco lo decía el juez de la Corte Suprema venezolana, es decir, todas las decisiones que se toman después, en el momento que se restablezca la democracia y las instituciones republicanas, se hace una revisión sobre eso. En Argentina pasó en el 83. Claro. Es decir, todas las leyes que habían sancionado la dictadura, el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados, algunas las dejaron, otras no las dejaron. Tuvieron que ratificar los jueces que habían sido designados en el proceso militar. Es decir, todo lo que las decisiones que toma a partir de ahora Maduro son de nulidad absoluta. Claro. Es decir, lo que va a pasar es que en esta elección que dice que va a haber dentro de un año, habrá que ver cómo se reposiciona la oposición para poder de alguna manera, volver a hacerse de la Asamblea Nacional. Yo creo que la clave está ahí, en la Asamblea Nacional. Claro. Sí, porque de ahí se definen muchísimas cosas, como una de ellas es el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela. Pero hasta aquí no ha pasado nada, Diego. No ha habido cambios. ¿no? No, yo creo que cuando estuvo Guaidó sí hubo cambios. Hubo algo que... Se le enfrentó, de hecho, la Ya, Asamblea. por Ahora, eso. pero el proceso Guaidó no quedó manchado también. Digo, el propio Guaidó quedó como una especie de figura más para lo teatral que para lo concreto, ¿no? Incluso está muy cuestionada su figura, digo, políticamente. Hizo falta este cambio de Corina uniendo la oposición porque había quedado muy mal parada también. Bueno, hubo varios. Claro, exacto. Capriles lo mismo. Capriles lo mismo, es decir... Lo que pasa es que hay que evaluar cada acción que ha tomado la oposición dependiendo del tiempo. Cuando se ganó la Asamblea Nacional en 2015 todavía ya estábamos transitando una autocracia, pero una autocracia competitiva. Y fue un error de cálculo del chavismo esa derrota. Y en efecto se logró, la oposición ganó por amplia mayoría. Esto da cuenta evidentemente que el chavismo es una minoría clara desde hace más de una década, ¿no? Y después de ahí comenzó, precisamente el chavismo ahí decidió no hacer más nunca elecciones libres, en 2015. Y después, bueno, ocurrió lo de Guaidó. Lo de Guaidó ocurrió porque le tocaba a él, no era por su figura, no era una figura importante, era el presidente de la Asamblea Nacional. En ese momento, de acuerdo a la rotación que tocaba, a su partido le tocaba la presidencia. Y en 2019, Maduro, ya desde 2019, hay un vacío de poder real en Venezuela, porque en 2018 hubo unas elecciones fraudulentas también que no se reconocen. Y bueno, la Constitución decía que debía asumir el presidente. Eso salió mal, esa es la verdad, salió mal y por lo tanto Juan Guaidó, en efecto, es una persona criticada porque no lo logró. Bueno, Esa de es la hecho, verdad. hoy le apuntaba sostenidamente a Guaidó en el discurso Claro, Maduro bueno. porque sabe que ahí puede hacer mella. Muy Claro, distinta a la claro. figura de Corina, que ayer pone el cuerpo, que se sube a una camioneta, que es secuestrada, que se arriesga claramente a ser secuestrada y que es tan fuerte la figura que lo que hablábamos ayer, no se la pueden llevar ayer porque la convierten en una mártir y le dan justamente a ese movimiento opositor la bandera quizás que María necesita. Corina Machado es quizás, y esto lo digo no grandilocuente, lo digo con bases históricas, la política venezolana más influyente de los últimos 50 años y sin duda alguna la mujer más importante de la historia de Venezuela, que ojalá termine logrando lo que todos queremos. Lo que quiero decir, no es un proceso similar. Esto, como bien dices, hubo una reorganización de fuerzas, un cambio de fuerzas, porque quienes hoy están liderando esta lucha son diferentes. Se fue a unas primarias, a pesar de que el chavismo no la quería, se ganó María Corina con el 93% de esa primaria. Fuimos a una elección que sabíamos que no era transparente, no era democrática, no tenía ninguna posibilidad, digamos, de salir en televisión. María Corina no se pudo montar nunca en un avión, todo lo hizo por carretera.
Y aún así logramos vencer y logramos demostrar esto vencer. Yo creo que hoy no es igual. Lo que ocurre en Venezuela, reitero, por eso estos presidentes de izquierda que son ambivalentes, que la verdad son unos hipócritas, si lo decimos en términos llanos, hablan mucho de democracia, de derechos humanos, pero lo dicen bajito cuando el que los comete con la mano izquierda. Ya no pueden apoyar tan de frente a Nicolás Maduro, los apoyan otros autócratas, ¿no? Díaz-Canel, Ortega de Nicaragua y a lo mucho algún y no más, algún enviado de Rusia de allá que tampoco van directo ahí porque claro, tienen sus propios problemas. Si no lo sabrá Bashar al-Assad, que no tuvo ayuda. Pero no hay, ni siquiera los de izquierda no se quieren retratar con ellos. Y entonces la cosa ahora es diferente. Ahora, es diferente en todo eso. Lo que sigue habiendo es un régimen criminal que asesina, que tortura, que secuestra, que desaparece, y es precisamente eso lo que tenemos que acabar. Es un largo adiós, pero que comienza ese adiós. Hoy comienza ese adiós. Va a costar, va a llevar tiempo, pero hoy se empieza ese adiós. Walter, muchísimas gracias por el tiempo y por estar con nosotros. Bueno, perlitas que nos trajo el señor Armesto, porque la repercusión en Venezuela también llega a la Argentina con algunos apoyos o algunas banderas que empezaron a aparecer incluso en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Esto pasó en Avellaneda con esta imagen, ¿no? Todas hoy, las mañanas, ¿no? todas las mañanas paso. Esto está... Mitre es la avenida principal, Sí, calculo que ustedes que andan en la calle la conocen. Ahí está la cancha Arsenal atrás. Claro. Todas las mañanas está la ferretería bandera. está cerca también. Claro, exacto. Y hay un está supermercado muy grande sobre el acceso sudeste. Todas las mañanas paso y está las banderas colgadas de Venezuela con la Argentina al lado, flameando como si nada. Por eso yo a Avellaneda lo bauticé como el municipio bolivariano de Avellaneda. Bueno, ayer ¿no? mostraban en un espacio acá en La Nación, más no recuerdo en cuál, mostraban cómo en su momento el intendente de Avellaneda, Ferraresi, invitaba también, o condecoraba, mejor dicho, a políticos venezolanos, e incluso también inauguraban una biblioteca, si no me equivoco, con la presencia de dirigentes. Bueno, a de ver, Maduro. la decana, ustedes que son periodistas, la decana de La Plata le dio el Rodolfo Walsh a Chávez. Es decir... Pero ese era un Chávez que tenía claroscuros. Lo decían recién, ¿no? Que incluso aceptaba las elecciones, incluso también por momentos hasta tuvo actitudes como dirigente político que no iban muy cerca a la izquierda. Sí. Entra y despide 20.000 empleados públicos de repente. Después Chávez quizás se reconstruye, ¿no? El seguir a Chávez después del 2009-2010 es cuando se hace más difícil, ¿no? Sí, pero igual, a ver, yo creo que... Es decir, el ADN lo tenía. Claro, bueno, sí. Es decir, la esencia. Hay un ADN, claro, la esencia no la podés cambiar. Yo creo que esperó el momento justo porque uno cuando ve también la historia de Venezuela, Venezuela no es un país que se caracteriza por un país de izquierda. No. Es decir, vos ves todos los presidentes que tuvo antes de Chávez, era otra cosa Venezuela. Es decir, es más, en la época del proceso argentino, la mayoría de los argentinos se iban y se exiliaban a Venezuela. Entonces no es... Claro, una de las democracias más festejadas era de la democracia Latinoamérica. más festejada del mundo, la de Venezuela. Entonces, me llama la atención después todo esto y este show que arman de la revolución bolivariana, ¿no? Donde sí queremos ver... Donde algunos intendentes del conurbano bonaerense compran. Yo te digo, en mi distrito, en Almirante Brown, también, que yo ando mucho con el auto por todos lados, es decir, yo me ubico en doblar una calle cuando llego a, ¿cómo llamaba la Jujeña? Que está presa... Milagro Sala. Está Milagro Sala en una pared y al lado está Chávez. Entonces yo a mi señora cuando voy digo... ¿Dónde está Chávez para doblar? ¿Entendés? Entonces, cuando veo la cara gigante de Chávez, ahí doblo. La en la calle referencia. Vinón. Claro, entonces vos decís, no puede ser. Esto es Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes. A ver, ¿qué pasa? Es decir, por eso después terminás teniendo los representantes del kirchnerismo, que para mí es el peronismo, porque el peronismo cambia al ismo, pero siempre son peronistas, en Venezuela aplaudiendo a la dictadura de Maduro. Ya se sentó en la mesa Alejandro Corbacho, es analista internacional. Alejandro, buenas tardes. Vamos a hablar con vos también largo y tendido en minutos. Y decía, donde sí queremos ver banderas venezolanas es en Plaza de Mayo.